Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro y en esta ocasión vamos a hablar de una filosofía muy antigua. Tan antigua que se cree que viene o se remonta a los orígenes de la humanidad. Pero es curioso que a pesar de tener esta antigüedad, pues todavía se encuentre con nosotros. Lo que quiere decir, pareciera, que es una filosofía muy vigente. Tan vigente que pues actualmente cada vez más personas se acercan a ella y cada vez más personas aceptan que es muy importante esta filosofía. Es muy importante sobre todo para la evolución y para el conocimiento de uno mismo. Sin entrar en más, esta filosofía es la llamada filosofía hermética, la cual está basada en ciertas leyes y principios llamados universales, y estos leyes o principios universales se dice que son la base para que nosotros como seres humanos podamos alcanzar la evolución, podamos lograr una civilización espiritual o podamos conectarnos con el gran creador. Ahora, ¿cuál es la idea de este video? Pues la idea de este video es platicar un poquito y muy rápidamente de la historia de esta filosofía hermética, cómo a pesar de que han pasado por muchísimos lugares y por muchísimos siglos, pues se logró ocultar y logró sobrevivir. Entonces empecemos hablando de que pues al principio de los tiempos se dice que esta filosofía era conocida de boca en boca, pero la primera persona que la plasmó en un libro llamado Las Tablas Esmeralda fue Hermes Trismegisto, uno de los grandes iniciados de la historia. Pero no solamente eso, se dice que era el maestro de maestros y él enseñaba acerca de esta filosofía, que después fue conocida por él como filosofía hermética, pero que estaba basada en todos estos principios y leyes universales. Mucha gente estuvo interesada acerca de esto y al interesarse, pues fueron a buscar esta información a Egipto, que era donde vivía Hermes Trismegisto, y Hermes Trismegisto empezó a enseñar acerca de esta filosofía, pero lo que es cierto es que él decía que esta información no podía ser o no podía tener acceso a cualquier persona, sino que tenía que tener cierto conocimiento y cierto nivel de preparación para que pudiera tener acceso a este conocimiento, para que no se fueran a malinterpretar todo este conocimiento. Entonces, pues sí se necesitaba que el adepto o la persona que estuviera interesado en conocer estos principios universales, pues pasara por todo un proceso de iniciación y un proceso de conocimiento, y solamente así ya podía acceder a este conocimiento. ¿Qué pasa después? Pues mucha gente lo logra, y lo que se dice o cuenta la historia es que la misma filosofía se expande por Europa, llega a diferentes países, tanto así que pues el nombre de Hermes es conocido en muchos lugares. En muchos lugares fue conocido como en Roma, en Grecia y en varios países de Europa. Se conoció el nombre de Hermes bajo diferentes, pues ahora sí que bajo diferentes nombres, pero a final de cuentas se sabe que era la misma persona. Por ponerles un ejemplo, en Egipto se llamaba Tot, en Grecia se llamaba Hermes y en Roma se llamaba Mercurio. Pero resulta que toda esta filosofía que él dio a conocer, pues permeó muchísimo a todas estas culturas. Muchas culturas tomaron mucha información de esto y la llevaron a diferentes pues libros, a diferentes conocimientos, y así pasó la información, ¿no? Así estuvo durante muchos años. Lo que se sabe después es que en la época de Alejandría, cuando estaba el rey Ptolomeo, ahí Ptolomeo decide hacer pues una biblioteca gigantesca, ¿no? La biblioteca más grande del mundo, pero no solamente era una biblioteca, sino era un faro de luz. Él le llamaba como un faro de luz, que su objetivo era dar conocimiento universal para quien quisiera. La persona que quisiera ir ahí estaba, se aceptaba en el lugar y se le entregaba el conocimiento que quisiera, pero había
estos conocimientos herméticos, porque resulta que llegaron libros de todo el mundo, pero había mucha de esta filosofía hermética, la cual también decían que solamente estaba permitida para ciertas personas. O sea, cualquier adepto podía llegar ahí, pero para llegar a los conocimientos herméticos, a los principios y leyes universales, pues otra vez tenía que pasar por todo un proceso de iniciación, de preparación para obtener esta información. Entonces siempre fue una información y una filosofía que sí necesitaba pues de cierta preparación. Aún así, pues bueno, se sabía que ahí también se tuvo acceso a los libros de Hermes Trismegisto, a la tabla Esmeralda y a otros libros que él tenía, y nuevamente permeó a muchísimos filósofos y pensadores de esa época. ¿Y qué pasó ahí? Pasó algún tiempo después de la Biblioteca de Alejandría, la biblioteca fue destruida, pero aún así, cuando surge en los orígenes del cristianismo, se cuenta que mucha de esta filosofía permeó a los evangelios que fueron escritos, sobre todo a los evangelios gnósticos. A los evangelios canónicos no, porque, pues, como se sabe, la filosofía hermética hablaba de un conocimiento interno, y hablaba de que, pues, para conocer a Dios, pues, no necesitabas de ningún intermediario, y como sabemos, la Iglesia Católica buscaba lo contrario, ¿no? Buscaba vender pues un conocimiento que te dijera, ¿no? O que tú creyeras que el Dios estaba afuera y que necesitabas de un intermediario, y en este caso, pues la Iglesia Católica era ese intermediario. Entonces, lo que pasa es que la Iglesia decide perseguir a todas las personas que tuvieran acceso al conocimiento de la filosofía hermética y a todos los escritos. De hecho, en ese momento deciden que cualquier persona que tenga acceso a eso y que esté interesado, pues va a ser considerado hereje. Los persiguen y la información nuevamente se tiene que ocultar, pero ahora no solamente, como lo hemos estado viendo, por cuestiones de preparación y todo esto, y para que no cualquier persona tuviera acceso, sino por necesidad, ¿no? Realmente, pues, si no se ocultaba esa información, pues iba a ser destruida, y se necesitaba que se conservara esa información para que en algún momento la humanidad estuviera preparado para nuevamente rescatar esta información, nuevamente rescatar estas leyes universales, y ya pudieran ser utilizadas. Ahora, pasa el tiempo, se oculta, y resulta que llega un siglo muy importante para la humanidad, que es principios del siglo XIX. Y en esa época, en principios del siglo XIX y luego finales del siglo XIX, pues llegan muchas personas que empiezan a sacar toda esta información. Como que todo el siglo XIX muchas personas tienen acceso a esta información y empiezan otra vez nuevamente a darla a conocer, ¿no? Nuevamente se empieza a expandir esta información, y ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues se crean escuelas, sociedades, como la Sociedad Teosófica, como todas las órdenes masónicas que conocemos, y todos ellos tenían acceso a este conocimiento y quisieron también plasmarlo. Pero creo que sí hay un parteaguas acerca de esta información, que es, creo que el mejor libro que logra plasmar lo que representa esta filosofía, las leyes universales, que como que hace una síntesis perfecta de estas leyes universales, y ese libro es el libro del Kybalión, que se escribe en el año de 1908. Nadie sabe bien a bien quién lo escribió, porque resulta que deciden escribirlo bajo un seudónimo llamado, el seudónimo que le pusieron más bien es el de los Tres Iniciados. Se han pensado en muchos nombres de las personas que pudieron escribir este libro, ¿no? Los Tres Iniciados que escribieron este libro, aunque la realidad es que había muchísimas personas en esa época, como decimos, que pues empezaron a crear escuelas y que hablaban de estos temas y que estaban muy interesados en estos temas. Se han creado teorías acerca de quién fue. Lo más probable, o lo que más se cree que pueda ser, es que William Walker Atkinson sea una de las personas que escribió este libro.
También Paul Foster Case sea la segunda persona que escribió este libro. Y tal vez dicen que la esposa de Paul Foster Case o una persona llamada Mabel Collins, que también se dice que pudo haber sido este tercer persona. Pero bueno, había muchísima gente que pudo haber escrito este libro. Y a final de cuentas creo que no es lo importante, porque lo importante es el mensaje, no tanto el mensajero. Y lo importante es que independientemente de quién haya sido, lograron plasmar esta información y lograron rescatar esta información. Pero no solamente eso, creo que la hicieron accesible para que cualquier persona pueda tener acceso a esta información. Un conocimiento que necesitaba de toda una preparación, pues ahora está al acceso de cualquier persona. Claro, el mismo libro lo dice, ¿no? Puedes tú leerlo y si no estás preparado, pues a lo mejor lo único que vas a encontrar son palabras, pero si llegó el momento y estás preparado, pues vas a obtener todo un tesoro de conocimiento en ese libro. Ahora es curioso, ¿no? Que antes pues estuviera como de cierta manera muy oculto y que en esta época de expansión y de evolución de la humanidad pues se esté abriendo de esta forma, ¿no? El Kybalión es un libro que pues cualquier persona puede leer y que tiene cosas muy interesantes, muchos pues los principios universales y todo esto que platicamos sigue ahí plasmado. No se ha perdido absolutamente nada de las bases de toda esta filosofía hermética y como lo hemos estado viendo, pues a pesar del paso de los años, de las épocas de oscurantismo que hubo, de las restricciones y todo, pues ahí está esa información que creo que es muy importante conocer, que a lo mejor en algún momento también como seres humanos pensamos que era una información que tal vez ya no era tan necesaria porque la ciencia estaba muy avanzada, pero es curioso que ahora la ciencia, cada vez que avanza más, coincide con estos principios, ¿no? Incluso la física cuántica coincide con muchos de estos principios y leyes. La idea de este video no es hablar acerca del Kybalión, creo que eso ya lo haremos más adelante en Códigos de Multiverso, en un video en específico acerca de esto, sino la idea era esta, ¿no? Como dar un trazado de cómo esta filosofía pues fue pasando de persona a persona, de boca en boca, de repente fue oculta y todo esto, pero cómo sí se logró conservar y todavía está con nosotros. Creo que esa era la idea del video, espero que les haya gustado mucho. Ahora, creo que ya eso es todo, muchas gracias, nos vemos pronto, bye.